Buenas noches, estudiantes. Voy a grabar nuestra clase debido a las fallas que se presentaron el día de hoy a nivel internacional con la plataforma de Teams. Hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la semana pasada acerca de las actitudes. En la clase anterior estuvimos revisando la concepción tripartita de las actitudes, en donde se reconocen tres dimensiones como lo son el componente o dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conductual. El día de hoy vamos a ver cuál es la relación que existe entre la actitud y el comportamiento. Es decir, las actitudes se hacen siempre explícitas en la conducta. Entonces, la pregunta orientadora de esta clase será ¿cómo influyen las actitudes en el comportamiento? Al respecto, vamos a mirar qué pasa con los factores genéticos, cuáles son las funciones de las actitudes, conoceremos algunos antecedentes importantes del estudio de la relación actitud-comportamiento y por último, cómo se da esto de la influencia de las actitudes sobre el comportamiento. Comencemos entonces con los factores genéticos. ¿Cómo pueden los factores genéticos influir sobre nuestras actitudes? Bien, los factores genéticos influyen no directamente sobre las actitudes, sino sobre las disposiciones más generales, como es el caso de la tendencia a experimentar o a expresar emociones positivas o negativas. Es decir, estar en un estado de ánimo positivo o negativo la mayor parte del tiempo. Estas tendencias pueden influir sobre las evaluaciones que nos hacemos del mundo social que estamos percibiendo. Por ejemplo, una persona que tenga la tendencia la mayor parte del tiempo a tener un buen estado de ánimo puede experimentar mayor satisfacción en su contexto laboral independiente de que las condiciones de este contexto sean las mejores o no. Y bueno, también puede ser el caso contrario, que una persona que tiene la tendencia a estar de mal humor o lo que comúnmente llamamos amargado, puede tender a expresar actitudes más negativas prácticamente en cualquier lugar de trabajo. Es decir, no tiene que ver con las condiciones externas, esa predisposición general a expresar actitudes positivas o negativas se da independiente de estas condiciones. Sobre la investigación alrededor de esta pregunta, pues con el tiempo y con investigaciones que se vayan aunando, podremos de pronto determinar si los factores genéticos influyen sobre las actitudes y la forma como lo hacen. Por lo pronto, lo que se ha logrado en esta discusión es que ya no se vea como una idea descabellada pensar que las actitudes reciben la influencia de los factores genéticos. En cuanto a las funciones que cumplen nuestras actitudes, podemos hablar de la función cognitiva, la función de expresión o autoidentidad, la función de autoestima, la función de autodefensa y la función de motivación a causar una buena impresión. ¿Qué significa cada una de ellas? Vamos con la función cognitiva. La función cognitiva se refiere a la utilidad que nos dan las actitudes para organizar y encontrar el sentido de la información social, es decir, cómo interpretamos la información de tipo social. Cuando hablamos de la función de autoexpresión o autoidentidad,
se refiere a esa posibilidad de expresar nuestros valores centrales, nuestros principios, nuestras creencias a través de nuestras actitudes. Es decir, es una expresión de nuestra identidad. Un ejemplo sería, y por eso la imagen de ese personaje en torno a un contexto ecológico, una persona que tenga ideas liberales va a tener ideas proambientalistas. En ese sentido, es, digamos, determinante para su autoidentidad que encuentre actitudes o que manifieste actitudes proambientales porque éstas le permiten expresar sus creencias centrales acerca del cuidado del medio ambiente. En cuanto a la función de autoestima, entonces, en este sentido, las actitudes nos ayudan a mantener o digamos, a expresar, a realzar nuestros sentimientos de confianza en nosotros mismos. Tiene que ver con la autoconfianza, con el autoconcepto. Y en este sentido, lo que sucede es que, o un ejemplo podría ser que mucha gente tiene la creencia de que las actitudes propias son las correctas, son las adecuadas. ¿Por qué? Por la tendencia a pensar que la gente inteligente, las personas cultas, las personas más sensibles deben tener esas mismas actitudes. En cuanto a la función de autodefensa, esta función de las actitudes nos ayuda a protegernos de la información de nosotros mismos que no es deseada, es decir, a no reconocer algunos aspectos de nosotros mismos que no son, digamos, aprobados, valorados por los demás. Por ejemplo, si somos personas que tenemos prejuicios, que nos dejamos guiar por el prejuicio y la discriminación, entonces vamos a expresar actitudes que son, digamos, libres de prejuicio, pero como un modo de protegernos a nosotros mismos. Por último, tenemos la función de motivación a causar buena impresión. Y esta se debe a la tendencia que tenemos los seres humanos a querer causar una buena impresión en los demás. Entonces, lo que hacemos es que expresamos con nuestras actitudes estar de acuerdo con el punto de vista que se considera correcto en el grupo de referencia en el que estamos. Ok, vamos a la siguiente diapositiva para comentar algunos antecedentes importantes en el estudio de esa relación entre actitud y comportamiento. Y bueno, vamos a comenzar por comprender cuál era esa concepción que se tenía en los años 30 acerca de las actitudes. Y de manera especial, estas actitudes se expresaban en términos de conducta, es decir, coincidía la concepción de la actitud con la conducta explícita. Luego, hacia 1934, Lapierre se dedicó a estudiar las actitudes negativas hacia personas de grupos sociales específicos, ¿sí? Como es el caso de los chinos. Él se dedicó a viajar por diferentes ciudades con una pareja de esposos chinos con el propósito de observar cómo eran atendidos en diferentes restaurantes. Así recorrieron restaurantes de varias ciudades y lo que encontró Lapierre es que esta pareja de esposos chinos eran bien atendidos, incluso en ocasiones eran mejor atendidos que él mismo. Sin embargo, no se quedó con ese resultado preliminar, sino que a su regreso de estos viajes dirigió una comunicación escrita a estos restaurantes preguntando si ellos
atendían a personas de otras razas, específicamente chinos. Y la sorpresa fue que quienes están a cargo de estos o quienes estaban a cargo de estos restaurantes manifestaron que no, que ellos no atendían personas de esta raza. Entonces, allí encuentra y señala la Pierre esa incongruencia que hay entre las actitudes y la conducta manifiesta. En este caso, en este experimento, la conducta fue atender bien y acoger a estas personas, pero resulta que esa no era, digamos que la relación lógica con las creencias y con la parte afectiva con respecto a esta misma conducta. Ya en épocas más modernas encontramos el estudio de Armitage y Conner, quienes intentaron determinar si las actitudes ambivalentes son predictoras más débiles de la conducta que las que no son ambivalentes. Aquí recordemos que en la clase anterior veíamos el ejemplo de la imagen donde había una mujer observando como con ganas un postre y nos hacíamos la pregunta si se lo iba a comer o no se lo iba a comer y por qué. Y a partir de esa imagen empezamos en la clase anterior a hablar de la ambivalencia de las actitudes, es decir, cuando tenemos una disposición positiva, pero también tenemos argumentos negativos hacia determinado objeto de actitud. Entonces, ellos encontraron como consecuencia que si las actitudes son ambivalentes, tienen una influencia muy débil sobre la conducta. Y por el contrario, cuando estas actitudes no son ambivalentes, pueden predecir la conducta. Bien, entonces a esta altura la pregunta sería la siguiente. Imaginemos que estamos con un grupo de amigos en un restaurante. Estamos divirtiéndonos, estamos entusiasmados, contentos, cada uno pide lo que desea comer y cada uno da las instrucciones a la mesera acerca de cómo quiere que le traigan la comida. Después de una espera, se acerca a la mesera y con la comida se la entrega a cada cual. Empiezan los demás a expresar lo rico que se ve, lo bien servida que está, en fin, están expresando la satisfacción con lo que pidieron y le han traído. Y todos están muy contentos y satisfechos. Sin embargo, usted se da cuenta que no le trajeron su pedido con las especificaciones que usted dio. Aquí la pregunta sería, ¿qué haces si el mesero trae tu orden de comida diferente a como la pediste? Si pudiéramos hacer la pregunta a los estudiantes, encontraríamos que algunos me dirán, profe, yo le voy diciendo que eso no fue lo que pedí, que se lo lleve y que me traiga la comida como yo se la pedí. Otros podrían decir, profesora, yo me quejo, pero se la dejo pasar porque si se demoró en traerla y ya mis amigos están comiendo, mientras yo espero, pues ellos terminan de comer cuando apenas me están trayendo mi pedido. Y otros me podrán decir, no, profesora, la verdad es que yo soy tolerante, yo comprendo que el trabajo que hay en un restaurante, el trabajo de los meseros es complicado y pueden haber errores humanos. Entonces yo, pues no digo nada, me lo como y sigo pasando un buen rato con mis amigos. Es decir, frente a la misma situación, nuestras actitudes pueden ser restringidas, ¿sí? Dependiendo de algunos aspectos de la situación. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo las actitudes influyen sobre el comportamiento? Y vamos a encontrar que hay unos aspectos que se relacionan con la situación y más adelante vamos a ver que también hay unos aspectos que se relacionan con las mismas actitudes, con la naturaleza de las actitudes. Entonces veamos que hay factores que nos dificultan expresar nuestras actitudes y estas son
las restricciones situacionales que moderan la relación entre actitudes y conductas. ¿Qué sucede? Estas restricciones impiden que nuestras actitudes se expresen en una conducta explícita coherente. Aquí encontramos digamos, una expresión o lo podríamos imaginar como una carretera en doble sentido, porque estas restricciones situacionales moldean la medida en que las actitudes pueden ser expresadas en acciones explícitas, pero a su vez las actitudes determinan si los individuos participan en diversas situaciones. Entonces, allí encontramos una relación en doble sentido. Veamos ahora los aspectos propios de las actitudes, ya no de la situación. Aquí encontramos que las actitudes afectan la conducta, pero se pone especial atención en la fuerza de esta relación, ¿sí? Determinada por un número de diferentes factores. Recordemos que estamos hablando de restricciones situacionales que nos permiten o no expresar explícitamente nuestras actitudes, así como varios aspectos propios de las actitudes. ¿Cuáles son estos aspectos propios de las actitudes? Su origen, la especificidad de la actitud y la fuerza. Este último, la fuerza, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Con respecto a los orígenes de las actitudes, entonces tengamos claro que cuando nuestras actitudes se forman a través de la experiencia directa, ofrecen o digamos ejercen mayores efectos que las formadas indirectamente. ¿Por qué? Porque son producto de la experiencia, son más fáciles de recordar y esto incrementa su impacto sobre nuestra conducta. Por otro lado, la especificidad de la actitud es un aspecto que influye en la relación con la conducta. Aquí lo que sucede es que en la medida en que las actitudes están centradas en aspectos o situaciones específicas, entonces adquieren mucha más influencia, mucha más relevancia sobre el comportamiento que cuando se centran en temas generales. Pongamos un ejemplo sencillo. La actitud de obediencia. Si yo soy una persona que tengo unos fuertes y claros principios religiosos, específicamente en ese aspecto, pues voy a tener una tendencia más marcada, o sea, va a haber una coherencia con mi conducta frente a situaciones relacionadas con mi religión. Por ejemplo, seré más propensa a obedecer una autoridad religiosa, un mandato religioso, como bien podría ser asistir a la misa o asistir al culto, dependiendo de qué religión estemos hablando, y podría ser sagrado para mí asistir a este culto, a esta misa, y saliendo del mismo evento podría desatender señales de tránsito porque particularmente en el tema religioso tengo marcada la tendencia a obedecer, pero probablemente en otros aspectos que son menos importantes para mí no lo voy a hacer. Entonces puedo dar una vuelta prohibida, puedo volarme algunas normas de tránsito porque la tendencia a la obediencia no está tan marcada como en el aspecto religioso. Con respecto a la fuerza de la actitud, encontramos que entre más fuertes sean las actitudes, mayor será el impacto que ejercen sobre nuestra conducta. Y aquí
Con relación a la fuerza de la actitud, encontramos varios aspectos. La extremosidad o intensidad, que tiene que ver con el componente emocional, es decir, cuán fuerte es la reacción emocional que nos provoca el objeto de la actitud. Otro aspecto es la importancia, ¿sí? Cuando hablamos de la importancia nos referimos a la medida en que el individuo se preocupa a conciencia por la actitud y está personalmente implicado con ella. Es decir, qué tan importante es la actitud y el objeto de actitud para él. Otro aspecto de la fuerza es el conocimiento. Aquí interviene el componente cognitivo. ¿Qué tanto sabe el individuo acerca del objeto de la actitud? Y por último, la accesibilidad también tiene que ver con la fuerza de la actitud. Allí se relaciona con el grado de facilidad o dificultad que tenga la situación que envuelve a la actitud. Es decir, con qué facilidad se recuerda la actitud ante varias situaciones. Ok, entonces la pregunta siguiente, ¿cómo las actitudes influyen sobre el comportamiento? Aquí la premisa es que pensamos de manera cuidadosa e intencionada sobre nuestras actitudes y sus implicaciones para nuestra conducta. Y a partir de esta premisa, entonces tenemos la teoría de la acción razonada y la teoría de la conducta planeada. Veamos la primera. La teoría de la acción razonada, básicamente, lo que nos dice es que antes de comprometernos con una conducta, hacemos todo un proceso racional que nos lleva a evaluar las opciones de la conducta y las probables consecuencias de cada opción. Y esto nos permite llegar a una decisión de actuar o no. Entonces, aquí se refleja en las intenciones conductuales que influyen fuertemente en la conducta. Por su parte, la teoría de la conducta planeada nos plantea que en la medida en que podamos experimentar el control de la conducta, pues habrá una mayor influencia sobre ella. Es decir, además de las actitudes hacia un comportamiento específico y de las normas subjetivas, cuando hablamos de normas subjetivas, nos referimos al grado de aprobación, a la opinión, a lo que piensan las personas que son significativas para nosotros. En este sentido, los individuos también consideran el control de la conducta percibido, su habilidad para ejecutar la conducta. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Lo que observamos allí es un piercing y la pregunta sería, ¿te pondrías uno? Si pudiéramos hacer la pregunta a todos los estudiantes, algunos van a decir que sí, otros dirán que no, y los argumentos pueden ser muy variados. En algunos casos van a decir que no porque no me gusta. También podría decir no porque creo que me va a doler. O alguien podría decir, sí, yo sí me lo pondría, pero no lo he hecho porque a mi mamá no le gusta o a mi pareja no le gusta. En fin, podemos tener diferentes argumentos que los tendremos que pensar antes de tomar una decisión. Entonces, veamos en este caso sencillo cómo entrarían estas teorías. Haciendo referencia a la teoría de la acción razonada, es decir, valorar todas las posibilidades de conducta y sus consecuencias antes de comprometernos con ella, entonces tendríamos que hacernos preguntas como, ¿me hará daño? ¿Me veré más atractiva?
Y la respuesta a estas preguntas, positiva o negativa, marcará una dirección de la actitud hacia la conducta. Es decir, si yo considero que ponerme un piercing no me va a hacer daño, que me voy a ver más chévere, expresémoslo en ese sentido. Chévere puede ser moderna, atractiva, llamativa, etc. Si esas respuestas son positivas, mi actitud hacia la idea de ponerme un piercing va a ser positiva. Pero si la respuesta es negativa, uy, no, eso me va a doler, me va a hacer daño, me voy a ver toda como rara, me van a mirar raro, no me gusta. Allí hay una actitud negativa hacia la conducta y en ese sentido mi respuesta será no, yo no me pondría un piercing. El otro aspecto de la teoría de la acción razonada son las normas subjetivas, es decir, la valoración que pueden hacer las personas que son importantes para mí. ¿Qué opinará la gente que valoro? ¿Aprobarán el hecho de que me ponga un piercing? Entonces vemos cómo aquí se expresa la teoría de la acción razonada. Ahora veamos qué pasa con la teoría de la conducta planeada. Aquí queremos saber si se percibe un control sobre la conducta. Las preguntas serían, ¿puedo hacerlo fácilmente? ¿Me resulta fácil o complicado ponerme un piercing? Entonces, allí miramos aspectos como, ¿conozco a un experto en hacer piercings? Esto me da seguridad. Si lo conozco, me da seguridad y es más probable que me atreva a hacerlo. Y otros aspectos que tienen que ver con la conducta planeada, como el tema económico, si tengo los recursos o si me toca pedírselos y probablemente me toque pedirlos a alguna persona que no va a estar de acuerdo. Entonces, aquí estas dos teorías lo que nos dicen es que podemos razonar, podemos pensar acerca de las posibilidades de conducta y sus consecuencias, acerca de las normas subjetivas con relación a esa conducta, ¿sí? Es decir, en la repercusión que va a tener sobre las personas que son importantes para nosotros. Y la teoría de la conducta planeada es que tanto control tengo para llevar a cabo esa conducta. Ok, veamos otro ejemplo de la vida cotidiana. Estamos haciendo la fila, probablemente, podemos pensar en un banco, estamos haciendo una fila para hacer una transacción bancaria y se nos ha colado una persona. Allí en la imagen vemos cómo la gente la mira y digamos cuáles son sus expresiones de molestia porque la persona se está colando. Entonces aquí este ejemplo nos sirve para pensar un poco acerca de las actitudes cuando tenemos que tener una reacción inmediata. Cuando veíamos las dos teorías anteriores de la acción razonada y de la planificación de la conducta, allí hay una situación en particular y es que tenemos el tiempo para pensar. Pero en esta nueva situación, como es el ejemplo de hacer la fila, la reacción tiene que ser inmediata. Entonces veamos qué sucede cuando nos vemos en esta situación. Con el ejemplo de la imagen anterior, podríamos encontrar dos tipos de actitudes. Desde la persona que se molesta y que de pronto se pregunta, ¿quién se ha creído que es esta persona? ¿Qué atrevimiento? ¿Meterse de ese modo en la fila? Y también podríamos encontrar una posición, una actitud, digamos que más comprensiva, de pronto pensar, debe ser que está muy apurada o tal vez es una persona extranjera que no conoce bien cómo guardamos el turno acá, que desconoce que las personas deben hacer una fila, ¿sí? Eso podría ser otra postura u otra actitud. Entonces, la definición que nosotros mismos hacemos del evento, la interpretación que le damos al evento, moldea nuestra conducta.
Y aquí nos apoyamos con el modelo del proceso de la actitud a la conducta. Y este se refiere a la influencia tanto de las actitudes como del conocimiento almacenado sobre lo que es apropiado o no en determinada situación, en la definición individual de la situación. Y esta definición a su vez influye sobre nuestro comportamiento. Seguimos con la idea, tu definición del evento moldea tu conducta. Entonces, aquí encontramos que algún evento activa una actitud, ¿sí? Se coló alguien en la fila, va a activar una actitud en nosotros. Una vez es activada esta actitud, influye sobre nuestras percepciones del objeto de la actitud. Es decir, empezamos a darle el sentido a lo que está sucediendo, influenciados por esa actitud que se ha activado. Posteriormente, nuestro conocimiento sobre lo que es apropiado en una situación dada, como es el caso de colarse en la cola, en la fila, este conocimiento también es activado. Esto tiene que ver con las reglas que gobiernan la conducta en un contexto particular. ¿Cuáles serían aquí las normas? Bueno, la norma básica, que se supone que la aprendemos en preescolar, es espera tu turno. Ok, entonces, concluyendo un poco sobre estas concepciones teóricas y estas relaciones entre actitud y conducta, encontramos que las actitudes afectan nuestra conducta a través de por lo menos dos mecanismos que operan bajo condiciones diferentes. Por un lado, cuando tenemos tiempo para pensar de manera cuidadosa y razonada, y es aquí donde podemos valorar todas las alternativas y decidir de manera intencionada cómo vamos a actuar. Pero por otro lado, se presentan bajo condiciones frenéticas de la vida cotidiana, es decir, circunstancias apremiantes en donde tienes que expresar una conducta de modo rápido, de manera inmediata, pero no tenemos el tiempo necesario para hacer ese análisis de las alternativas, de las consecuencias, como lo veíamos en la situación anterior. Y en estos casos, nuestras actitudes parecen moldear espontáneamente nuestras percepciones de varios eventos y, por tanto, moldean nuestras reacciones conductuales inmediatas. Aquí podemos observar una historieta que tiene que ver con las actitudes de discriminación. Esta historieta es construida con la aplicación Storyboard That, que la encontramos en línea. Es una plataforma para el diseño gráfico de historias, ¿sí? Aquí observamos una historia que está conformada por 6 escenas o cuadritos. Y bueno, además de la intención de representar una actitud y todos estos, digamos, elementos que hemos visto acerca de las mismas y la relación con la conducta, también el propósito es mostrarles cómo se construye una historieta en esta plataforma de Storyboard That, plataforma que se presentó en la clase anterior, la semana pasada, y que se les pidió a los estudiantes que la cacharrearan porque vamos a trabajar con esta plataforma. A partir de la semana entrante vamos a desarrollar unas exposiciones conformando grupos, ¿sí?, para esta clase.
Uno de los temas que se van a manejar en las exposiciones es el de la persuasión, ¿sí? Cómo a partir de los tres componentes que son el afectivo, el conductual y el cognitivo, nosotros podemos influenciar en el cambio de las actitudes. Pero no nos vamos a detener hoy en este concepto porque para la clase siguiente nuestro trabajo colaborativo va a girar en torno a las exposiciones de acuerdo con la conformación de grupos que les expliqué por WhatsApp. Los temas que se van a manejar para el grupo 1, mensajes persuasivos y cambios de actitudes; para el grupo 2, estrategias y técnicas de persuasión; para el grupo 3, estereotipo, definición, orientaciones teóricas en el estudio de los estereotipos y funciones; y para el grupo 4, prejuicio, definición, origen del prejuicio y consecuencias sobre las víctimas del prejuicio. Cada grupo, además de preparar el tema de su exposición, debe incluir una historia alusiva a los conceptos que van a exponer, y lo van a hacer haciendo uso de la plataforma Storyboard.dad. Entonces, para poder elaborar esta historieta, primero deben construir un guión y posteriormente diseñar la historieta. Aquí, en la última diapositiva, les dejo las referencias de esta clase, ¿sí? Encontramos amplia documentación de los temas en estos dos textos de psicología social, el de Baron y Bail y el de Morales y colaboradores. Y les dejo también el enlace de la plataforma de la aplicación en línea Storyboard.dad, con la que van a construir las historietas relacionadas con el tema de su exposición. Bien, entonces este es el contenido de nuestra clase de hoy, que por problemas técnicos de la plataforma de Teams a nivel internacional no pudimos desarrollar. He presentado aquí los temas. De pronto están los ejemplos y los pudimos haber trabajado de manera participativa, pero las limitaciones que nos impone esta contingencia pues no lo permitió. La idea es que ustedes se hagan las preguntas y miren de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su conocimiento, la reacción afectiva frente a la situación, mirar a ver de qué manera elegirían su conducta en cada uno de estos ejemplos. Entonces, estudiantes, voy a hacer el cargue de este video en YouTube y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan revisar el material y puedan presentar sus inquietudes, sus solicitudes de aclaración, sus dudas frente al tema por ese mismo medio. Listo, entonces finalizo el contenido de la clase de hoy.